y después vamos a continuar con la clasificación, ¿sí? Nosotros para trabajar el tema de riesgo tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que saber dónde hay un riesgo, después tenemos que evaluarlo y después lo trabajamos. Y ahí es cuando uno propone algo, propone alguna modificación en base, por ejemplo, a la falta de iluminación. Creo que habíamos mencionado algo del piso mojado, ya habíamos empezado a hablar con las definiciones de riesgo, ¿se acuerdan? ¿Sí? O más o menos. No, ya. ¿Ya? Bien. No voy a preguntar cuál es la diferencia. ¿Se acuerdan que le he dicho que tengan en cuenta esa pregunta siempre? ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Siempre, ya sea en un trabajo práctico, en un final, en lo que fuera, se pregunta esto y que se asocien con los ejemplos, que ustedes puedan brindar ejemplos. Ahí yo voy a poner la presentación a ver si ustedes se acuerdan. Aguarden un segundito. Ahí Digamos, el peligro tenía que ver más con lo potencial, con lo que podía causar daño, y el riesgo, ¿no es cierto?, es con la concreción de la potencialidad de ese peligro. perfecto. Muy bien. ¿Está estudiando, no? Muy bien. Le- Ahí aguarden, ya les comparto. Eh, Miren, justo un compañero me estaba compartiendo, me decía que sería interesante que después les comente sobre un manual que existe para la gestión integral de los riesgos en los distintos lugares. Así que bueno, después les voy a pasar, porque es bastante lindo, material son manuales que nos comparten y tienen la verdad que asociados bastantes riesgos a los distintos tipos de oficios. Ahí ya les estoy compartiendo, aguarden un segundito hasta que se... ¿Ahí ya la ven a la presentación? Sí, Bien. Sí, sí. Creo que habíamos quedado en alguna de estas diapositivas donde ya estábamos hablando del peligro y del riesgo y haciendo una clasificación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estos dibujitos? sí. Bien. Interesante con el rayo. Sí, así es interesante con el rayo. El tema del peligro, como dijo acá su compañero Juan, es algo que tenemos como una fuente latente, es algo que está, ¿sí? Pero el tomar el contacto con ese riesgo, ¿sí? Hace que exista la posibilidad o la probabilidad de que se materialice y por lo tanto provoque tenga una consecuencia, ya sea en la persona o en el material. En este caso, si hablamos de un rayo que se da muchas veces en las personas que trabajan en el exterior, personas que hacen control en fincas, control en espacios también abiertos. Yo los otros días leí una historia de una persona, se dice que las personas no reciben más de 2 impactos de rayo en caso de que estén muy expuestos. Bueno, existe un caso a nivel, digamos, histórico, de que hay una persona que sufrió el impacto de 5 rayos, ¿sí? En determinadas etapas de su vida, trabajaba de guardiaparque y recibió el impacto de 5 rayos. Mm, sí, es muy interesante leerlo por el tema de las protecciones. ¿Por qué? Porque uno de los rayos que impactó con esta persona fue dentro de un vehículo, después otro cuando estaba haciendo un control, la verdad que es interesante. Acá en la ciudad de Monteros, el anteaño pasado falleció una persona donde un rayo, bueno, estaban jugando al fútbol en una cancha abierta y digamos, había tormenta eléctrica, entonces fue impactado por un rayo. Este señor ha fallecido en el acto. Hay casos de esto, en Tucumán tenemos este tipo de situaciones, imagínense realizando un trabajo. Por ahí es como que estamos un poquito más expuestos a ciertas condiciones
Que eso es lo que vamos a ir analizando hoy y evaluando, porque muchas veces hablamos de que la persona, pero también tenemos que hablar de las condiciones y el medio, ¿sí? De eso es lo que vamos a ir evaluando hoy. El piso mojado, que ya habíamos, ustedes lo habían puesto como ejemplo, tenemos el riesgo como caída de personas. Lo voy a pasar, creo que esto lo vimos, peligros físicos. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? ¿Cuáles eran algunos de los ejemplos? Que yo en la primera clase pregunté si el ruido era un peligro o era un riesgo. Sí, Ah, bien. sí, sí. En peligro y en riesgo. Clasificación de peligros químicos, tenemos las sustancias, los vapores, los compuestos, pero cuando estoy en contacto con las mismas se produce el riesgo de inhalación, intoxicación por exposición al Ay, mismo. qué así de quedar. Agentes biológicos, animales, insectos, tenemos por exposición o contacto, peligros ergonómicos. Por ejemplo, Alcohol. el día martes, un equipo que estaba por realizar una poda de un árbol, ellos estudiaron y analizaron que el riesgo para hacer esa poda del árbol sería que se rompa una rama, ¿sí? Se quiebre una rama y caiga en un lugar donde ellos no tenían calculado, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Subieron a hacer la poda y se dieron que había un panal de abejas, tanto en el árbol, pero era un tronco seco inmenso que el árbol tiene más o menos como unos 28, según los cálculos que tenemos hechos, son 28 metros de altura. Imagínense, está seco, hueco por dentro y dentro de ese tronco hay un panal inmenso, inmenso, y ellos tienen que hacer la extracción total de ese árbol. Entonces, quiere decir que acá aparecieron dos situaciones que complican un trabajo y una tarea. Y por lo tanto, las medidas, las evaluaciones, la forma de proceder también tiene que ser en base al nuevo riesgo que apareció, ¿sí? Al nuevo riesgo que apareció en ese momento que, que subieron. Y en realidad, nosotros siempre buscamos la anticipación. Quiere decir que empecemos a indagar previamente cuáles son los riesgos. Y es por eso que en determinadas tareas uno ya tiene más o menos una clasificación de los riesgos. Y es lo que estamos haciendo acá, pero en este caso estamos analizando la fuente, lo que tenemos cotidianamente. Ahí voy a pasar los mecánicos, la carga en movimiento, las superficies punzocortantes, los trabajos en altura, ¿sí? Acuérdense que el peligro es la altura, trabajar en altura, y el riesgo es la caída a distinto nivel. Los objetos almacenados, que eso se da muchas veces en la mayoría de los puestos de trabajo de ustedes, algunos estantes, algunos muebles sobrecargados, obstáculos en el piso, fluidos a presión, manipulación de algunos objetos que pueden generar los riesgos como caída, golpe, atrapamientos, aplastamientos. Los Profe, una riesgos eléctricos, consulta. sí, Disculpe. Lucía, Sí, sí, no me quedaba claro con respecto a esto, le quería hacer una consulta. O sea, estamos hablando de los factores de riesgo, que es factor físico, químico, todos los que está sí, nombrando usted. O sea, los peligros se los clasifica en factores, sería, y estos factores son los de riesgo que estamos viendo. claro, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Acá estamos Clasificación del peligro. exactamente, es lo que tenemos y qué es lo que puede llegar a producir, y Claro, ahí sacamos nuestro riesgo, ¿sí? Por claro. ahí muchas veces Ah, cuesta esta discriminación. sí, Entonces, lo que yo estoy haciendo es mostrándoles cuáles son los peligros, pero lo que estoy hablando son los riesgos. Por eso dije recién caída, sí, exposición, ¿sí? Es lo que puede llegar a producir o existir en caso de, ¿sí? sí, Acuérdense cuando existe la probabilidad o la sí, posibilidad de que se materialice sí, ese contacto o exposición y provoque una consecuencia. exacto. En este caso, por ejemplo, material inflamable. ¿En la casa tienen material inflamable? A ver si con las Sí, el gas de clasificaciones. la cocina, por ejemplo. Ajá, gas de la El gas. cocina. ¿Qué otro?
Alguien, Encendedores, ajá, alguien que Alcohol. bien, el alcohol, muy bien. El alcohol, algunos thinner en caso de que pinten, ¿sí? Entonces son Que materiales, casalte. La ropa es ignífuga, la ropa, el colchón, ¿no es cierto? Las mantas. pero escuchen acá, tenemos el material inflamable, que en este caso tenemos, digamos, que existe o tenemos ese tipo de material combustible presente. Y puede existir por contacto con una fuente de activación como ser el calor, que se produzca el riesgo de incendio. Porque para que se produzca el riesgo de incendio necesito de muchas cosas, ¿sí? Entonces, en la casa tenemos material inflamable, tenemos material combustible que puede arder. Entonces, para que se produzca o exista la posibilidad o la probabilidad de que haya un incendio, tiene que pasar otra cosita más, ¿sí? Que en este caso sería estar en contacto, que estas sustancias estén en contacto con una fuente de calor. Una consulta. Sí, Ahí entra todo lo que vendría a ser enchufe y sistema eléctrico como posible fuente. bien, también en las fuentes de incendio también. ¿Por qué? Porque la corriente genera calor, ¿no es cierto? Genera Sí, temperatura, levanta temperatura. genera calor, Bi- calienta, hace Bien. Y cortocircuito. entonces, ¿qué se pide para reducir la posibilidad o la probabilidad de incendio por una mala instalación o por la sobrecarga en zapatillas? ¿Qué es lo que se busca de esa instalación? ¿Que esté Mm, en qué? Hacerla más adecuada. En buenas Bien, condiciones. bien adecuada, en buenas condiciones, bien, No recargarla. bien, ahí dijeron materiales ignífugos, ¿sí? No Sí, sobrecargar la línea, muy bien, son muy buenos cuenta ejemplos. lo que es la parte del disyuntor que corta todo el Claro, circuito disyuntor. a todo el Bien, muy cambio. bien. Ese es un equipo, ¿sí? De seguridad, ¿sí? Ese es un equipo de seguridad instalado para nuestras instalaciones o conductos de electricidad dentro de los establecimientos. Muy bien, ¿El muy cable bueno. a tierra también? ¿El cable a tierra de qué protege? A ver, la puesta a de tierra. De los descarga, rayos, de de descarga descarga. de corriente. Ajá. Están buenos los temas porque estamos hablando de la parte eléctrica, ¿sí? Y la electricidad es tan peligrosa que muchas veces uno dice, o en la misma casa, se levanta descalzo y va y abre la heladera. Y les cuento que ahí podemos tener la posibilidad de tener un contacto eléctrico, ¿sí? Con un artefacto. La electricidad, podemos tener ese contacto eléctrico de dos maneras, directa o indirecta, tocando directamente un cable donde pasa la corriente, la fuente donde circula la corriente, o a través de un objeto que está en medio de ese traspaso de corriente, como ser, por ejemplo, la heladera. Pero ustedes acaban de hacer una hermosa clasificación de un riesgo, ¿sí? Y acaban de detectar cuáles son las fuentes de peligro. Les comento esto, es muy bueno porque por ahí es lo que cuesta y en los lugares de trabajo muchas veces el dar la participación a los empleados para la detección de los riesgos es importantísimo porque son los que están expuestos, son los que saben cómo se hace la tarea y van a determinar si qué tipos de materiales son los que se usan. Entonces, es por ahí los higienistas o las personas que se dedican a hacer la parte del servicio de higiene y seguridad tienen que nutrirse del conocimiento del empleado, del entorno del empleado y el tipo de tarea que realiza, ¿sí? Esto debe ser así. Nosotros tenemos uno que nadie, No vive en hablemos el de eso. gabinete de él y nada más. No, no anda recorriendo, no ve nada. No, por ahí capaz que lo ideal sería que lo invitemos, que le Ya se hagamos lo una dijo, ya. sugerencia, ¿sí? Hagamos la sugerencia, pero sí es importante porque uno ahí detecta los riesgos y rápidamente también la fuente latente de peligro. En algunas situaciones, por ejemplo, en mi caso en particular,
yo siempre es como que le tenía esa parte a la soldadura, es como que digo, la soldadura, uso de amoladora, siempre veía como la actividad metalúrgica un poquito así como distante, y bueno, les cuento que hasta tengo una jarrita, aprendí a soldar, hice una jarrita, hice una asadera, ¿sí? Entonces, y Qué genial. uno puede hablar desde el otro lado, de decir, nos ponemos a la par del trabajador y sabemos cuáles son los riesgos, sabemos qué elementos, ¿sí? Elementos de protección personal le podemos recomendar, y muchas veces el escribir los procedimientos, porque capaz que yo puedo ir con mucho libro, teoría, pero si no tengo la parte real del La trabajo, práctica. exactamente, no voy a poder dar la justificación. Yo lo voy a vestir como Robocop y capaz que no necesita ese tipo de elemento, ¿sí? Entonces, muy bueno poder hacer esto. Ustedes acaban de hacer una muy buena identificación, así que para que lo tengan en cuenta, trabajo prácticos, evaluaciones, parciales, finales, siempre se pide esto, lo que ustedes acaban de hacer, ¿sí? Ahí de paso les voy tirando el dato, que es muy importante Muy la parte bien, de interesante. ejemplos, ¿sí? La parte de ejemplos y poder identificar en determinada tarea, ya sea a través de un relato, a través de una imagen, cuáles son las fuentes y cuáles podrían ser los posibles riesgos. Peligros al público, desorden, accidentes de tránsito. Yo creo que esto ya lo habíamos visto, donde hay un diagramita que para que nosotros identifiquemos este riesgo, bueno, tenemos que saber cuál es la fuente que lo produce, lo vamos a estimar a este riesgo, ¿sí? Y le vamos a dar una valoración numérica. Yo hablé la clase pasada, cuando le damos números es una valoración cuantitativa. Cuando mayormente esto se trabaja con las matrices de riesgo, ¿sí? Cuando hablamos del famoso, a ver, voy a aplicar una metodología de semáforo, y pueden ver, justo no la puse, creo que ya les voy a mostrar en la otra diapositiva, en la otra presentación, el tema de trabajar con colores, identificando también de otra manera a cuál riesgo lo voy a tratar, ¿sí? Más rápido que a otro, o le voy a dar, por ejemplo, mayor relevancia en la actuación o en la jerarquización, porque puede morir una persona. En este caso es cuando yo valoro, y tengo dos formas, cuantitativamente o cualitativamente. Estos procesos nosotros buscamos, al identificar los riesgos, al estimar los riesgos, que el proceso sea seguro, que la tarea sea segura. Y cuando yo hago esto, quiere decir que yo estoy controlando el riesgo, ¿sí? Estoy controlando. Pero si no se realiza no se realiza un control de este riesgo, tengo que volver a evaluar cuál es la falla, qué no he tenido en cuenta. Porque si tenemos muchas probabilidades y posibilidades de exponernos a un riesgo, existe ahí esa pequeña posibilidad que la consecuencia sea un accidente, y un accidente grave, ¿sí? Por eso trabajamos siempre sobre las fuentes de peligro, sobre los riesgos, porque pueden llegar a producir accidentes. ¿Quiénes estarían en esta identificación de trabajadores expuestos? ¿O cómo vamos a identificar quiénes son las personas que están expuestas? Como yo ya les venía diciendo, primero en las tareas que realizan los trabajadores, ¿sí? Saber que hay distintos tipos de tareas, que tenemos tareas operativas y que tenemos tareas administrativas, y que ese personal va a tener distintos riesgos de acuerdo a la actividad que realiza. Los peligros a los que están sometidos, es necesario que el trabajador lo sepa. Por eso yo lo coloqué acá, porque me parece muy importante el trabajo y la conversación y la comunicación con la persona que realiza una actividad, un oficio. Identificamos los peligros. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo se identifica un peligro? A través de métodos, a través de la investigación de accidentes. Supónganse,
resulta que la gente que trabaja en mantenimiento ha tenido varios accidentes. Entonces, a ver, voy a investigar, voy a preguntar el por qué ha pasado. Y eso capaz que me lleva a mí a descubrir cuáles son los riesgos o que hay una fuente latente de un peligro. A través de los análisis, de las estadísticas, de las auditorías pueden ser formales, informales, ¿sí? Cuando decimos auditorías, también tenemos distintas modalidades. Pueden ser internas o externas, cuando viene alguien de afuera a visitarme y me pregunta cómo se hace la tarea, cuáles son mis herramientas, ¿sí? Esa sería como externa. Y la interna la pueden hacer ustedes mismos, entre compañeros, entre áreas, ¿sí? O cuando el mismo jefe viene a indagar de qué manera están realizando determinada tarea. A través de una lista de revisión. Las listas de revisión son las famosas planillas de chequeo, ¿sí? ¿Cómo es el estado de tal cosa? ¿Cómo se realiza tal proceso? A través de inspecciones, ¿sí? Por ejemplo, yo hago mucho esto, auditoría e inspección. Auditoría e inspección. Es como que siempre paso de una cosa a otra y después a través de la entrevista. Por eso es importante el diálogo y la comunicación. ¿Qué buscamos nosotros? Controlar los riesgos. Uno de ustedes hizo la pregunta sobre el tema del riesgo cero, ¿se acuerdan? Y yo les dije que no existía, que era algo como ideal, como que no, es nuestro ideal, pero que siempre va a existir una posibilidad, ¿sí? O una probabilidad. Bueno, nosotros con este control de riesgo buscamos primero eliminarlo. Si no lo podemos eliminar, lo sustituimos o lo minimizamos con controles de ingeniería, ¿sí? Ahí cuando hablamos de controles de ingeniería, tiene que ver, por ejemplo, que a un tablero eléctrico, que el tablero eléctrico tiene una tapa y una contratapa que va adentro. Si yo abro la tapa, impide que el acceso de la mano vaya mucho más adentro y toque algún circuito, ¿sí? Y que únicamente esa segunda tapa me permita acceder a las llaves. Entonces, ese sería como un control de ingeniería, un resguardo, un, un pintado, por ejemplo, de un desnivel, de un color amarillo, ¿sí? Colocar un pasamanos en una escalera donde no lo hay, colocar lámparas, limpiar los tubos, por ejemplo, los equipos de iluminación, porque eso se limpian, la tierra, el polvo, las telas de araña, todo eso hacen que, por ejemplo, la iluminación se reduzca. También son controles de ingeniería y después controles administrativos, ¿sí? Son los procesos, de qué manera, de qué frecuencia voy a controlar. Y es importantísimo que las personas que se dedican al mantenimiento tengan un libro o un registro con fechas, ¿sí? Por ahí no se detalla todo, pero sí con una fecha estimada de cuándo se hace un mantenimiento, tableros eléctricos, por ejemplo, control de luces de emergencia, cada cuánto o cuándo lo hicieron, un control de extintores, ¿sí? Cada cuánto lo controlaron, si está ubicado, si alguien lo ha sacado, si ha perdido la presión, ¿sí? Esos serían controles administrativos, todo lo que genera una documentación. Mantenimiento debería tener un cuadernito y empezar en el día de la fecha y tal, y después se sigue escribiendo y se va poniendo la fecha y se realizó control de tablero número 25, por ejemplo. Se cambió las tapas, se colocó cartelería, se aisló cables. Entonces se va colocando todo esto y sirve como documentación respaldatoria para entregar al momento de la visita de la RT, de la visita de la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Entonces, esos son controles administrativos. Y después, los equipos de protección personal. Si nosotros queremos hacer la parte de control de riesgo y sabemos que existe la posibilidad de estar en exposición a los mismos, a la fuente de peligro,
vamos a tener que usar algunos elementos de protección personal. Guantes, cascos, gafas, calzado, ¿sí? Y para eso, para que yo pueda decir cuál tipo de guante, cuál tipo de calzado, cuál tipo de gafa, tengo que saber cuál es el riesgo, porque no es lo mismo poner unos guantes para una persona que trabaja con sustancias químicas que una persona que trabaja con electricidad. Entonces son dos elementos de, dos elementos de protección distintos, con características distintos. La evaluación y la implementación de los controles indican que nosotros vamos a trabajar siempre en la eliminación del peligro, en la sustitución de este peligro si no lo puedo eliminar, en el control con ingeniería, con controles administrativos y luego casi al último, porque ya no lo puedo reducir ni siquiera, digamos, reduciéndolo al máximo, entonces voy a trabajar con los equipos de protección personal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, Todo bien, sí, profe. bien. Sí, profe. Perfecto. Ahora les muestro algo muy bueno que sirve para hacer muchísima práctica con respecto a los riesgos y de paso, por ahí, cuando están así en la familia, algunas cositas de juegos, pero este es interesante por los dibujos y de paso ahí les tiro unos datos. Ya les muestro. Yo apunto mucho de que nosotros somos como cazadores de riesgo, ¿sí? Es como que estamos ahí atentos, analizando las situaciones. Hay una compañía de seguro que tiene una página interactiva muy buena. La verdad que a mí me gusta mucho por la calidad de las imágenes, por ahí por los escenarios que ponen, ¿sí? Y ahí les comparto para que después, si quieren indagar un poquito, les voy a poner en el aula el link de acceso, pero está bueno. Ahí lo pueden ver. Oh. Sí, sí, profe, se ve. Bien, Sí, por se ve, ahí, se ve capaz que perfecto. quieran hacer una charla, algo de motivación, de indagación, un poquito en indagar esto de los riesgos. A ver, ¿qué observo yo y qué observa mi compañero? O si los detectamos. Y con simples imágenes, ¿ves? Acá me dice jugar. Entonces, yo puedo jugar a determinado escenario. Tenemos caídas a nivel, construcción, oficinas, ¿sí? Tenemos productos químicos, ¿sí? Son diferentes escenarios donde cuando, a ver si se animan, entramos en alguno, así ya lo podemos, después lo van a probar. Aguarden un minuto. Ahí esperen un segundito, ustedes van a ver la pantalla, pero quiero darles el compartir y vean toda la secuencia del juego. Bien, ¿ahí se ve? Bien, ya me da las Sí, sí, se ve. instrucciones. Dice, al hacer clic en jugar se abrirá un mensaje con pistas. Usted deberá seleccionar la conducta incorrecta. En la parte central inferior se registran las pistas que se han encontrado correctamente. Es todo un avance de progreso de distintos escenarios.
Hay unos que tienen dibujos más chiquitos, más digamos, uno lo puede encontrar rápidamente. Ahí yo les voy a mostrar, vamos a entrar a jugar. Esto es para que después practiquen. Dice, si seguro quieres estar, por la acera debes caminar. Y entonces nosotros tenemos que encontrar esta carta en una imagen. A ver, vamos a poner buscar. ¿A dónde estará? Tenemos, Eso, dijo, eso celeste se supone que es un lago. ¿a dónde? Un lago. ¿Sí? Abajo a la derecha. ¿Acá? Sí. No, no, porque no es un lago, parece. pero dice acera. Es los dos Ahí hay peatones uno. que están camionando, que se ven ahí dos peatones Sí, uno caminando. que está delante de un camión rojo Ajá, El tenemos otro acá por cruzar. bien, y tenemos otro que uno está y acá tenemos cruzando, otro. Bien, yo voy a hacer clic a ver que qué está nos corriendo. dice. Miren, probamos, porque esto está Sí. bueno para probar, después es bien entretenido. Ya me salió Ya. que no. Ya me salió que no. Encima el que va cruzando ahí corriendo, no. Vamos por el de celeste. Bien. La que está con la taza. Ahí Ahí está. miren, el que se cruzó delante del camión rojo y me dice, muy bien, cazaste el riesgo, toma las debidas precauciones frente a ese comportamiento inseguro, ya que por tu bienestar debes realizar una conducta correcta. ¿Sí? Tienen distintos escenarios para practicar. Yo voy a poner, por la calle seguro cruzar, el semáforo rojo debes esperar. A ver cuál será. El de blanco que está delante del auto amarillo. El de la... Creo que varios nos identificamos cuando pasan corriendo, ¿no? Y miren el semáforo, ahí tiene el... Bien, muy bien. Y abajo se va marcando lo correcto y después se va marcando lo correcto. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? No sé qué está pasando. ¿Qué ha pasado por ahí? Se está exponiendo un ¿Qué riesgo. riesgo habrá corrido? Sí. Hay uno que está en riesgo ahí. Hay uno que está en riesgo ahí. Muy bien. Estamos identificando hasta con los sonidos ya. Bien, ahí les voy a compartir después para que ustedes practiquen. Tienen muchísimos escenarios. La verdad que es lindo por ahí cuando se trabaja también en equipo o cuando uno tiene, digamos, a cargo gente de ponerlos a trabajar en esta identificación. Capaz que buscan el escenario y justo lo consiguen. Hay de laboratorios, hay de actividad eléctrica, hay distintos, ¿sí? Yo justo tengo esa compañía de seguros y me mandaron en una oportunidad, pero ya hace mucho, me mandaron y me dicen que prueben juego. Y la verdad que me gustó, entonces me empezaron a mandar varios juegos como para probarlos y están muy interesantes, tienen juegos muy lindos, pero este en particular de cazadores de riesgo, porque me va dando indicaciones. En alguna situación parcial, trabajo práctico, podemos llegar a tener un texto o una imagen en la cual ustedes van a tener que ser estos famosos cazadores de riesgo. Ahí les voy tirando otro dato. Es mucha información. Me paran ahí si necesitan consultar algo. ¿Vamos bien hasta el momento? De 10. Perfecto. Bien, ahora arrancamos ahí con otra. Con esto de los riesgos vamos a seguir porque después pasamos a ver lo que serían los accidentes y enfermedades profesionales. Y dentro de lo que es particularmente las unidades, yo cambié un poquito el orden ahí en el programa con respecto a la resolución que ustedes tienen de la carrera. ¿Por qué? Porque tienen que entender cuál es la lógica para que yo después pueda tener intervención con la RT. Si yo no sé por qué aparece la RT a investigar un accidente, no puedo discernir esto de la fuente de peligro, riesgo y que puede llegar a producirse un accidente. Así que la intención era esta,
y que de paso con estos juegos puedan después trabajar un poquito. Ahí ya lo vamos a cargar dentro de la plataforma. Aguarden un segundo. Bien, ahí el enlace de los juegos está subido en el chat y está subido en la plataforma. En un ratito más lo están viendo. A ver. Muchas gracias. Nada. Vamos a ir ¿pueden ver la presentación? Sí, Perfecto. sí, quedan bien. Vamos a pasar a la segunda. Ahí. Identificando peligros y evaluaciones de riesgo. Nosotros tenemos constantemente un entorno cambiante. ¿Con quién vamos a interactuar? Con distintas personas, con distintas máquinas y hasta con el mismo piso, paredes, techo, como digo yo. Siempre hay que tener en cuenta esto, el medio, lo que nos rodea. ¿Podemos controlar un riesgo? ¿Qué opinan? Y a veces sí, y hay veces que no. Sí, sí podemos, teniendo profe. cuidado, sí podemos, Ajá, evaluando la situación, las situaciones de Disminuyendo las peligro que posibilidades de riesgo. perfecto, sí podemos. Si hacemos esta ¿Con gestión prevención, profe, o no? con evaluando las prevención, situaciones. muy Sí, bien. sí. Entonces, acá podemos manejarlo al riesgo. ¿Cómo vamos a manejar un riesgo? Los pasos, y vuelvo a hacer hincapié en esto, identificar, evaluar, gestionar y controlar. Pero para esto siempre se requiere trabajar en equipo, ¿sí? Solo no vamos a poder. Todo se trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque tenemos distintas cuestiones que aparecen para que se desarrolle una tarea. Para que yo pueda trabajar necesito, en este caso, tener un equipo, un ambiente, capaz que material, y en alguna oportunidad el contacto con alguna persona. Entonces, acá en la identificación de peligros, esto es un proceso, como ustedes dijeron la palabra clave, prevención. Entonces vamos a decir que la identificación es un proceso preventivo, ¿sí? Y es el punto con que arrancamos nosotros nuestra gestión de los riesgos. ¿Por qué? Porque vamos a tener gente, la gente comete errores, hay fallas en las personas, en las acciones de las personas, en los comportamientos de las personas. Vamos a trabajar sobre los equipos que hacen hincapié a las herramientas, a la maquinaria, muchas veces que se utilizan. En cuanto a los materiales, es a los elementos que podamos considerar como materia prima, como sustancias, y al ambiente, al entorno, ¿sí? A todos los agentes que pueden existir, como ser el ruido, la iluminación, el mobiliario que tengo yo, la temperatura, que hoy en día por ahí es muy cambiante. Entonces, volvemos a las definiciones, por eso es muy importante, yo hago hincapié en esto, en saber discernir lo que es el peligro y el riesgo. Y vuelvo acá con otra definición. Yo la que les mostré anteriormente les dije de cuál era la fuente. Ahora tenemos otra definición que medianamente dice exactamente lo mismo, capaz que cambia algún conector, pero es una fuente con potencial de causar daños o lesiones, problemas en la salud, daños a la propiedad, ¿sí? Al medio ambiente. Y miren ahí, puede ser la parte, el accesorio de una herramienta, puede ser alguna actividad o alguna situación que se da, puede ser los actos inseguros, ¿sí? Que genera un trabajador. Hace rato hemos visto una situación del riesgo de choque con o contra vehículos de una persona que cruzó corriendo por la senda peatonal porque ya cambiaba el semáforo. Y esto es el peligro. Acá tenemos de dónde habíamos visto la otra. Estamos haciendo como un repasito ahí. ¿Se acuerdan que los habíamos mencionado? Fuente, situación o acto con potencial de daños.
Ahí yo la volví. Volvemos. Es para que vean que por ahí lo que se agregan es mayores aclaraciones en cuanto a los términos de lo que puede llegar a producirse. Ahí vamos a pasar la diapositiva. Y ejemplos de peligros, algunos dibujitos, ruidos ergonómicos, polvos, humos. Hacemos hincapié en esto. Ejemplos: calderas, pisos resbaladizos, bajar las escaleras corriendo, fumar en ambientes combustibles, ruido, vibración, transportar bultos pesados, semáforos en mal estado, trabajos en altura. ¿Habíamos analizado, se acuerdan este caso o no? Sí, La sí, hemos primera visto ese caso, sí, sí. clase, la Sí, primera Sí. clase, muy bien. se aconseja nunca pasar, ¿no es cierto?, cuando hay dos camiones que están pasando Bien. uno a otro. Nunca intentar cruzar, Bien, adelantarse. pero ¿por qué? ¿Por qué se aconseja eso, Juan? Porque se quita muchísima la visibilidad, ¿no es cierto?, dado el porte grande de los camiones, ¿no es cierto? Y al girar, ¿no es cierto?, el camión, al despejar la vía, que uno para pasar tiene que entrar en la vía contraria, puede toparse con un auto de frente. Bien, Juan, ahí lo que hizo es el análisis de toda la situación. ¿Por qué? Porque dijo, se quita la visibilidad, ¿sí? Se quita la visibilidad y eso hace que el riesgo se potencie y exista mayor probabilidad de tener un impacto, ¿sí? De tener un choque. Y en este caso, que se produzca ese accidente. Muy bien. El riesgo era una definición que ya la tenemos en la otra presentación también, combinación de esta probabilidad, que recién la mencioné, estamos en exposición peligrosa y la severidad del daño. Cuando hablamos de alto, medio, bajo, es porque mayormente utilizamos distintas metodologías para evaluarlo al riesgo. Y puedo decir que, por ejemplo, si hay un trabajo en altura, el riesgo primordial va a ser la caída a distinto nivel y no si tengo, por ejemplo, estoy trabajando en altura y además estoy como rasqueteando la pared, sacando material o polvillo que está ahí en suspensión. Entonces, ¿qué puede pasar? El mayor riesgo es la caída, porque me puedo morir, puede morir una persona, y el tema del material particulado tiene un riesgo como mucho más bajo. Entonces, evaluación es esto, medir alto, medio, bajo, cuál es el que puede producir mayor daño y actuar rápidamente sobre este. El riesgo laboral es una medida de pérdidas, resultado que da desde la combinación entre la probabilidad y la consecuencia de los daños, ¿sí? Y ahí abajo volvemos a esto de relacionar que se tiene que multiplicar probabilidad por consecuencia. Y para que yo pueda hacer una multiplicación, en algunas metodologías se emplean como números. Una sustancia química es un peligro, la toxicidad de una sustancia y su efecto que tendrá entre nosotros depende de la dosis, la duración de la exposición, ¿sí?, a la sustancia. El riesgo, en este caso, va a ser la probabilidad o en este caso, de que la persona o las personas sean expuestas a esta sustancia. Ya hemos mencionado que hay una diferencia, ¿sí? Voy a pasar eso. Y entonces, cuando yo hace rato decía, ¿qué es la gestión de los riesgos? Va a ser un proceso donde nosotros vamos a aplicar métodos. Cuando decimos de manera sistemática, que nos lleven a
poder identificar, estimar, valorar, con el fin de qué, de que prioricemos, demos jerarquía, armemos nuestro ranking de acción, ¿sí? Para que nos permitan tomar, propiamente dicho, las acciones para el control de los mismos. Y como particularmente hablamos de las ollas, la identificación, evaluación y control de los riesgos son la base de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Miren de importante esto de saber identificarlo, de poder decir sobre este riesgo que es el que considero puede matar a una persona, puede destruir todo un edificio, voy a trabajar sobre el mismo. No, dentro de las gestiones del riesgo, nosotros tenemos procesos y como ya habíamos dicho, miren, nos llevan a esto. Desarrollar la metodología, que podamos identificar el peligro, que podamos evaluarlo al riesgo, y esto va a generar cambios y va a servir para que se gestionen cambios, para que se hagan controles, para que se implementen capaz nuevos controles porque los que ya tenía no estaban dando resultado. Yo hace rato dije, yo tuve que aprender ciertas cosas para poder identificar los riesgos de la soldadura y poder aconsejar los EPP necesarios, ¿sí? Realizar un seguimiento y una revisión. Todas las cosas se revisan para ver si están dando resultados, porque yo puedo dar indicaciones, pero capaz que esas indicaciones no están dando un buen resultado. Quiere decir que hay un problema, hay una falla. Sobre esto habría que trabajar. Alguien está por lavar la ropa, creo. Está para hacer un proceso. Cuidado con el agua de lavar ropa. Que use zapatillas al lavar la ropa. Muy bien, que use zapatillas, que verifique no tener mojadas las manos y el calzado. Muy bien la recomendación ahí. A mí me agarró la corriente por el secarropa, les cuento. Sí, también corremos riesgos las mujeres cuando lavamos la ropa. Así que es para que sepan. Y bueno, el hombre también que lava la ropa. Es una tarea también muy riesgosa el lavar la ropa. Profesora, a mí una vez me ha agarrado la corriente encendiendo la cocina. Oh, tienen sí. el enchufe para prender el El encendido eléctrico ese, el me agarró la chispero, corriente. sí. Pero, El chispero. Sí, a mí con el secarropa es como que le tengo ese rechazo. Igual cuando voy a conectar algo en algún lugar, me ha tocado ir a un establecimiento y yo digo, bueno, me dicen, ahí puede conectar la computadora y el proyector. Y yo miraba el enchufe y digo, está negro a la vuelta. Entonces le digo, disculpen, ¿ha pasado algo en algún momento en esta sala? No, no, dice, conecte tranquila. Y le digo a mi compañera, ojo, ¿no? Porque yo soy como muy precavida en el tema de la electricidad y le digo, ojo, mira porque está raro, yo lo veo Va y apenas enchufa, es como que hubiera salido un fogonazo, es como cuando uno está recién prendiendo la hornalla, han visto que asusta porque se le sale el gas y uno se enciende y toma el encendido, digamos, con el fósforo o con el encendedor. Les juro que salía una llamita del enchufe y le digo a mi compañera, espero que no se haya roto nada. Después nos trajeron alargadores, todo, y yo ya les iba revisando y le digo, bueno, acabo de hacer inspección de la parte eléctrica y puedo decirle que está todo mal. No, no, pero sí hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy observador también para poder identificar los riesgos. el disyuntor. Disyuntor. Particularmente cuando voy a hacer las inspecciones, sobre todo cuando salgo con mis compañeras, apuntamos a esto, a hacer controles en situaciones de revisar tableros. Primero preguntamos dónde están los tableros, ¿sí? Que nos lleven y nos muestren dónde están los tableros y que veamos el estado de los tableros.
muchas veces pasa que los disyuntores tienen tanto años que no le hacen un serve al disyuntor, al mismo disyuntor, porque tiene una teclita a donde funciona para ver si funciona bien el disyuntor, Ajá, pero muy bien, aprieta ahí mismo perfecto. para saber si funciona o no funciona. A eso nunca le hacen, porque una de esas disyuntores está, pero no estará funcionando. Bien, que ahí es cuando hacen esa pequeña trampa, bien, bien ahí esa trampa, que cuando saben que vamos a hacer una inspección, dicen, no, está todo bien, es como que atrás no existiera ninguna conexión. Sí, es verdad, Claro, me ha pasado eso, sí. Ta- sí, sí, También influye ¿cómo se llama? La edad de los cables, digamos. Hay muchas veces que el sistema eléctrico son viejos y Mm, están muy sobrecargados por la cantidad de instalaciones que tienen. sí. Los temas de los cables actualmente es complicado, porque los cables actualmente, los nuevos de ahora, tienen mucho aluminio y por sí calientan. En cambio, conseguirlo de cobre, como son caros, por eso compran más el otro porque es barato. Y ese produce mayormente los cortocircuitos porque se pelan los cables. Aparte porque son baratos, por porque tienen, el cobre está mezclado con el aluminio. Bien, hasta ahí vamos bien, Sí, porque ya bien. estamos teniendo una clase de electricidad que está muy buena, pero sí, hay que ser muy observadores, mucho criterio para evaluar, porque eso depende de la persona, ¿sí? Sí, También el darle las puntuaciones, del determinar si hay un riesgo que es más alto que otro, depende de la persona que está haciendo esa identificación y esa evaluación del riesgo. Ahí así es. continuamos. La prevención, para realizar la prevención tenemos que estar preparados y para poder estar preparados también tenemos que tener o poder dar una respuesta. Y en este sentido es para un manejo de escena, para una restauración, para identificar causas, ¿sí? Y cuando hablamos de estar preparados, yo hago hincapié en esto: plan de emergencia, capacitación y entrenamiento, ¿sí? Esos son situaciones que tenemos que revisarla, ¿sí? Que constantemente muchas veces se auditan y que con esto trabajamos la gestión de los riesgos. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo va a ser que se identifique, que se lo valorice y que yo pueda tomar acciones, ¿sí? Que pueda controlarlo, pero siempre tengo que verificar que lo que hago está bien hecho, ¿sí? Y nosotros ahí hablamos a través de procedimientos, normas, programas, ¿sí? Que se pueden establecer. ¿En qué debemos fijarnos para descubrir los peligros? Acá vienen unas reglitas o algunos detalles para que los tengan en cuenta. Identificar todos los procesos y en particular aquellos que son más críticos, ¿sí? Los que puedan decir, ay, es como que ahí tenemos que pensar como que estuviéramos en una película, y a mí siempre me gusta decir, en realidad una compañera me dijo, sos muy destino final. Y yo decía, ¿por qué me dice? Y él lo asociaba con la película. ¿Por qué? Porque dice que yo armo toda una escena que pueda llegar a suceder si se materializa ese peligro. Pero bueno, por ahí tenemos que hacer esto si tenemos gente a cargo, si depende de nosotros muchas veces el identificar estos riesgos para que se trabaje de la mejor manera posible. En las actividades rutinarias y en las no rutinarias, en cualquier tipo de actividad que se realiza, tenemos que identificar, por ejemplo, el acceso a los lugares de trabajo, de si tenemos visitas, contratistas, los comportamientos de las personas, ¿sí? También son necesarios. Fijarnos en la infraestructura, en los equipos, en los materiales, en identificar los peligros que se puedan llegar a generar fuera del lugar, y que puedan afectar la salud o la seguridad de las personas, por ejemplo, algunos conductores que hace rato hemos hablado, los conductores de camiones repartidores, eh,
identificar y revisar los cambios o propuestas de cambios que se pueden hacer en una empresa, en un proceso, en una actividad o los materiales, en el diseño del lugar, en las instalaciones, en la gestión de los cambios, en la identificación de los peligros para la salud y en los resultados de las auditorías o en el diálogo que uno pueda llegar a tener con un trabajador. Podemos sacar muchísimas, pero muchísimas causas, situaciones que pueden materializarse y producir un accidente. Toda actividad realizada por el hombre tiene peligros y riesgos inherentes a ella. Morder una piedra, el peligro, ¿sí?, presente en la comida, podría quebrar un diente. El riesgo podría ser considerado medio, ya que si bien produce un daño importante, no lo hace al extremo de matar. Por otra parte, la probabilidad de que esto ocurra no es tan frecuente. Miren el análisis de poder llegar a morder una piedra en un alimento. Tragar una espina de pescado. No sé por qué he puesto ejemplos de comida, ¿no? No sé, debe ser la hora que hemos pensado en la comida ya. Tragar una espina de pescado. El peligro con el cual se Eso podría... puede ser un peligro grave. Sí, muy bien. Y, muy Porque bien. podría matar, incluso puede llegar a desgarrar adentro todo lo que es la parte y matar. Exacto, muy bien. Miren ahí, tragar la espina de pescado es el peligro. El riesgo, sí, se podría ahogar o incrustar en la garganta, que es lo que acaba de decir acá su compañera, que es totalmente cierto, y hubo casos, ¿sí? Entonces el riesgo es considerado alto, produce un daño muy importante, ¿sí? Muy importante. Y la probabilidad de que esto ocurra no es tan lejana, ¿sí? Creo que deben comer pescados ustedes, ¿no es cierto? Sí, Sí. vamos a pescar. Van A a mí me pescar pasó también. eso, profe, de que comí un pescado supuestamente fileteado y Ajá. terminé en urgencias porque yo sentía que me raspaba algo, escupía sangre y me dolía, y me dolía, y me Ay, dolía. Dios. Y fui a parar y tenía en la amígdala, se me había quedado una espina. Y no me la podían encontrar porque era diminuta y transparente. Y el especialista me dijo, mira, si yo no te la puedo sacar, vas a tener que aprender a convivir con eso, es lo que me dijo. No, no puedo creer. ¿En serio? En serio. Y era hasta el último me acuerdo que era una pinza en forma de un gancho largo, como así, como un pico de tucán que me metieron hasta el fondo y apenas la pudieron sacar. Era súper chiquita. De esa vez no comí nunca más en mi vida pescado. Claro, ya tenés tu reserva con el hecho de que sabes que puede llegarte a pasar algo. Bien. Sí. Miren ustedes con el tema de la comida, ¿no? Bueno, en el caso, mi hermana, nosotros le decimos que ella es muy destino final. Mi hermana, pero ustedes, si la llegaran a conocer a mi hermana, no cuenten que, no avisen que yo estoy contando estas anécdotas. Mi hermana se le incrustó un palito de el orégano. ¿Visto que el orégano por ahí no tiene, es como que es la hojita y viene como un tronquito? Bueno, le pasó algo muy similar a la espina, pero era con un tronquito. Tosía, era una cosa horrorosa y era por un palito de un condimento. Tenía que esperar que eso se ablande, pero ¿qué pasa? Si no lo sacaban, le dijeron que podía generarse, por ejemplo, algunas infecciones, esas cosas tenía miedo. Después, en la escuela, por ejemplo, en la escuela, el caso de ella sí fue en la escuela, la voltearon, los chiquitos de jardín la tiraron y le fisuraron la cadera. En realidad tuvo una lesión en la cadera. Y miren, un accidente, decir que un niño me viene a abrazar, bueno, el niño es como que le hizo un tacle, la volteó mal y ella cayó y se lastimó la cadera. Tuvo 2 años bajo tratamiento por tras de esa caída. Bueno, a mí me pasó algo similar cuando era chica, me hicieron zancadilla y me quebraron la clavícula. Ay,
por Dios. Bueno, entonces estoy conociendo a otra persona muy, muy destino final, ¿no? Ay, no, sí, la verdad que hay que por ahí uno dice, si fuéramos, miráramos y empezáramos a ser como conscientes de todo esto, obviamente no viviríamos tranquilos, que es lo que por ahí me cuestionan a mí, me dicen, es que ves riesgos en todas partes. Bueno, pero la idea de esto es que podamos convivir, pero que tratemos de reducir la posibilidad de que se produzca o que produzca un daño, ¿sí? Sí, Y a veces acá, a uno lo tachan como de exagerado con algunas cosas, pero es que para evitar, sobre todo sí, ya a uno cuando tiene unos añitos y tiene nietos, y ve las circunstancias, y ve los chicos que no se como dan yo que cuenta no de le los doy a mi hija peligros. como yo que es como que sufro cada vez que veo que mi hija quiere comprar un chupetín, porque le tengo tanto recelo al chupetín, no las dejo que lleven, jamás llevar un chupetín a la escuela, Ah, por ejemplo. no. Entonces es como que tengo esa cuestión con ciertas cosas, sí, por ahí soy medio, medio así. Eh, con respecto a esta evaluación de riesgo, sí, Está re vamos, bien. está re bien. Usted dice ya, escúcheme, de algunos lugares como que me tachan ya, no, ni siquiera dicen, ¿tenés alguna opinión para hacer? Y ya es como que se han dado cuenta, uy, ¿a quién le hemos preguntado? Y me tocó en un jardín de infante que me hacían la entrevista para que mi hija ingrese y la dire me dice, ¿y usted qué puede sugerir para que el jardín mejore? Entonces yo ya tenía una libreta anotada, todo. Ya me presenté con una libreta. Al otro día me dice, no, bueno, la entrevista vamos a hacer por un lado, hagamos la entrevista por el niño y mañana viene y hacemos la entrevista de lo que quiere opinar usted para el jardín. Pero con eso lograron hacer varias modificaciones, ¿no? Está bueno, por lo menos han considerado algunos puntos ahí. Profesora, pero en los jardines de infantes hay muchos riesgos con los chicos, no solamente, Sí. usted como dice, en cuanto a la comida, en Ujú. cuanto a la corriente, porque los chicos son muy inquietos, muy inquietos. Totalmente. Yo trabajaba en un jardín maternal de la facultad y he visto de golpe estar bien un niño y que se broncoaspiró en un segundo. Claro. O sea, Sí, es nada que ver cuestión. con esto, pero No, se ha no, no, visto pero también sí de los se. chupetines, como usted dice, que nosotros Sí, revisamos que no se despegue del palito, porque se salían sí, algunos así. Hay sí. que racionar los caramelos también, porque se pueden aguar con el caramelo. Tienen que Sí. ser blandos, no tienen que ser duros. Los objetos pequeños, que el niño es como que tiene esa curiosidad De de llevar todo a tapar, la boca. sí, los orificios de la nariz, Sí, los oídos. sí, En alguna situación me tocó hacer que un niño expulse. ¿Han visto la cajita de mentitas? sí, se meten en la nariz o en el oído por ahí. Bueno, pero Sí. escuchen esto, se metió 8 mentitas, 8. Plastilina también se meten. Ay, sí, la verdad que es como, tendremos que escribir un libro, ¿no? De todo esto, porque la verdad que en cada actividad, y miren, de lo que estamos analizando, estas situaciones de riesgo que nos llevan después a controlar o a buscar esa prevención sin que nos demos cuenta que estamos haciendo la gestión del riesgo, ¿sí? Es muy importante, por eso yo apunto siempre a dialogar con las personas que realizan o ejecutan las tareas, porque son los que más contacto tienen con el medio, con las máquinas, con las personas en sí. Y lo que está contando acá su compañera es muy importante y muy válido. Para esto de poder llegar a analizar, ella dijo, ahí nosotros controlamos hasta los caramelos. Miren, ese detalle, para reducir la posibilidad de exposición a ese riesgo. Acá volvemos a lo mismo, se evalúa de la misma manera, considerando la probabilidad por la consecuencia o en este caso la severidad, ¿sí? ¿Qué es lo que puede llegar a producir? ¿Cuál sería? Miren el ejemplo. El ejemplo es la probabilidad, se refiere a cuán probable es el peligro que se manifieste. En este caso, cuando es probable que alguien baje corriendo las escaleras, es casi seguro, es muy raro que ocurra, a veces ocurre. ¿Sí? Tenemos distintas situaciones de exposición de una persona. Hay veces que hay personas que bajan corriendo, hay veces que no,
¿sí? Pero se puede dar. La consecuencia de una caída en una escalera puede ser mortal, sí, puede ser, puede sufrir fracturas, sí, puede sufrir una fractura o directamente no pasarle nada. Y este es un ejemplo de una tablita con valoración cuantitativa, con números, ¿sí? Y acá podemos decir, si se baja, miren ahí, la clasificación va a ser baja si el incidente potencial asociado al peligro se ha presentado una vez o nunca en el área o en el periodo de un año. Le puedo dar un puntaje de 3. ¿En sus trabajos vieron bajar personas corriendo por la escalera? El que tenga escalera, ¿no? Profe, Sí. No. profe, se ve borroso. ¿Se ve muy borroso? Sí, no se lee casi. Uy, O sea, a la ver. letra grande sí, Pero no las tablitas. no las No tablitas. se ve las Sí, tablas. exactamente. A ver, espera. Aguarden un segundito. En mi facultad hubo un caso, no recuerdo si fue este año, a comienzo de año o el año pasado, una profesora por bajar las escaleras se cayó y no me acuerdo si se quebró el tobillo. Sí, este año fue a principio de año, sí, tenés razón, sí. Se Se fracturó. cayó bajando sí, se fracturó la pierna, la verdad que no sé a qué altura de la pierna, pero sí se fracturó, sí. Aguarden un segundo, voy a ver si lo puedo mostrar de otra manera. Esto de clasificar los riesgos a mí me ayuda por ahí cuando tengo que mostrar o pedir, por ejemplo, alguna mejora en algún lugar, ¿sí? Ya les pregunto, a ver, de acuerdo a cómo se presenta ahí, me dicen si lo pueden ver bien. Ahí se lee. ¿Ahí sí? Profe. Bien. Bien. Sí. La persona que tenga en su lugar de trabajo alguna escalera, ¿sí? Vamos a trabajar, a ver, con la persona que tiene, o capaz que, bueno, en algún edificio, si están viviendo en algún edificio y usan la escalera o han visto que haya personas que bajan la escalera corriendo. ¿Es frecuente que se dé? Sí. No. ¿Quién dijo, Sí, ¿quién bueno, dijo hay sí? muchos Que bajen la escalera Sí. corriendo, yo, Lucía. Bien, Lucía. A ver, en este caso, nosotros ahí podemos decir que la frecuencia, ¿sí? Porque estamos diciendo que hay una frecuencia. Entonces, si vamos a la clasificación de la probabilidad, porque yo la tengo que clasificar a la probabilidad, y acá viene la parte de analizar cuántas veces se puede llegar a producir. No es que las tengo que contar, pero más o menos aproximadamente tengo que estimar que son muchas o pocas veces. En este caso, Lucía recién dijo sí, pero así muy segura dijo sí. Entonces, este incidente potencial asociado o los peligros se ha presentado 12 veces o más veces en el área en un periodo de un año. ¿Vos crees que bajan más de 12 veces durante el año corriendo, Sí. Lucía? Sí. Bien, entonces nuestra probabilidad va a ser alta, ¿sí? Valor cualitativo, es alto. Para que yo pueda mostrar en una matriz o con un método, le tengo que dar un valor numérico. Y en este caso, si este método me dice que lo alto está puntuado con 9. 9. Retengamos ese número, 9. Si vamos a la consecuencia, gravedad o severidad de lo que pueda producir, si en caso de que uno se cae, cuando va corriendo se cae, ¿qué puede producir?
Y podemos decir que esta clasificación está dada por ligeramente dañino, dañino o extremadamente. Y ahí tenemos lo que significa cada uno. Este método nos dice que ligeramente dañino es todo lo que entra si se da una atención de primeros auxilios, si hay un rasguño, si hay polvo en los ojos, ¿sí? Si es algo muy leve. Y va a ser dañino cuando hay lesiones que requieren un tratamiento médico, por ejemplo, un esguince, una torcedura, una quemadura, ¿sí? De una quemadura de bajo nivel, ¿sí? Una fractura, algo que requiera no más de 4 puntos, algo pequeño, pero ya hay una herida que va a producir o una lesión que va más de un día de ausencia en el lugar de trabajo. Y extremadamente dañino me da como significado que entra la fatalidad, la cuadriplegia, la ceguera, la incapacidad permanente, la amputación, mutilación o muerte. En este caso, no vamos a hacer tan destino final y vamos a decir que la persona, si se cae de la escalera, puede sufrir un esguince o una fractura y por lo tanto la consecuencia va a tener un valor de 6. Hemos dicho probabilidad alta, que es 9, y consecuencia o severidad, que tiene como puntaje 6. Acá, para que yo pueda determinar en mi evaluación, tengo que multiplicar. ¿Se acuerdan que yo les decía que multiplicábamos probabilidad por consecuencia? Bueno, yo ahora tengo valor numérico. Vamos a multiplicar 9 por 6 o 6 por 9. ¿Cuánto da? A ver cómo andan con las matemáticas. Entonces, 54. 54. Ah, bien. Pero, che, 2 han contestado 54 ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada de uso celular, ¿no? No, nada, profe. No, Calculadora. no, es puro cálculo mental. En este caso, nosotros ya tenemos un valor numérico y hay métodos que trabajan con colores y me dan ya las tablitas donde yo tengo que identificar. Entonces voy a buscar, mire, voy a buscar acá, columna y línea. Yo ya sé el número que me ha salido, pero yo acá voy a buscar columna y línea. Si yo he dicho que mi probabilidad es alta, voy a lo que es alta, que es 9. Ahí yo lo voy a poner el cursor, no sé si lo ven al cursor. Sí, sí, Perfecto, alta. Y la consecuencia hemos dicho que era dañino. Vamos Sí, acá. algo importante. Bien, miren, ahí ya me dice por qué. Porque este método ha encontrado que cruzando o multiplicando 6 por 9 me va a dar 54 y ellos ya han estandarizado y han dejado este procedimiento porque hay distintos métodos, ¿no? Este es uno. A mí me gusta particularmente este. Acá me dice que tengo un riesgo que es importante y está en color amarillo. ¿Sí? Está en color amarillo. Quiere decir que tengo que tener cuidado porque en cualquier momento sí se va a producir una caída y va a tener este tipo de consecuencias. Capaz que hasta el momento no ha pasado, pero quiere decir que la escalera tiene una probabilidad alta si la persona corre, si no se sostiene del pasamanos. Voy a seguir pasando ahí un poquito. Y acá tenemos otros riesgos. Yo he tratado de ponerlos. Hasta el momento se va entendiendo lo que les mostré recién de las tablitas. Le hago una consulta. Sí. Hipotéticamente hablando, en el parcial, usted nos daría X situación y no haría calcular la posibilidad y la probabilidad y el riesgo. No, 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 no.
No, porque hay distintos métodos, sí, por ahí me parece importante que lo tengan en cuenta, que existen, y como yo hace rato hablaba de los métodos y de la metodología, les quería mostrar este caso en particular, ¿sí? Pero no los voy a hacer calcular, pero sí encontrar los riesgos. ¿Estamos? A nosotros nos pasa que aparte que bajan corriendo con las escaleras, Bajan con las manos. no, plataformas, tacos. Hemos tenido situaciones Ah, en las que no lo vamos el laboratorio con tacos no se entra. No lo sí, vamos a dejar pasar, nos hemos parado en la puerta a chequearles el calzado. Son becarias, son todas chicas jóvenes. Entonces, así sí, las plataformas. Entonces, hemos dicho, con plataformas no, ahora ya estamos más ordenaditos, ya van con zapatillitas, pero en una época eran, no, tuvo una época, una camada de becarios topísimos que iban con así las plataformas, no le podíamos sacar los tacos. no Los sabían cinco si de estaban en un desfile ustedes de una cosa modelo loco, o... pensamos que los sábados de la noche, una cosa. Pero el tema es plataforma en el laboratorio, las escaleras, los exámenes. Pero bueno, no pasó nada, por suerte. Además, en el laboratorio tiene que estar recubierta, digamos, ciertas partes del cuerpo, entonces por también la caída del objeto que yo puedo llegar a manipular, a Fundamental. transportar Es y otra demás. cosa. En laboratorio sí, está en fundamental. Bueno, hay un montón de situaciones. No solamente estaban fundamental y hasta circulaban por el instituto con el mismo delantal, sacate el delantal. Bueno, es una cuestión de educación permanente. Sí, Es diario, te diría. Ahora, como te digo, ya está más normalizado todo, pero ha claro. sido una época medio heavy. Sí, además el tema de trabajar, recién lo dijiste, es algo de educación, es algo cultural. Trabajar sobre las personas es muy complicado, pero no imposible, ¿sí? Es un poquito No, difícil, pero no es imposible. Por ahí el hecho de que uno haga participar a la gente en esta identificación de riesgo sirve, a ver, sirve si lo usamos en buenos términos, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones en las que nosotros damos a conocer muchos de estos riesgos y es como que saben que tienen que, la persona que busca causar un accidente por dolo sabe cuál es el riesgo y sabe dónde va a estar el riesgo. Entonces, también corremos ese riesgo nosotros al informar esto, pero siempre hay que hacerlo. La ley nos pide que el trabajador sepa a qué riesgos está expuesto en su trabajo claro. y tome y haga las actividades de la autoprotección. Acá con respecto a, en la siguiente plaquita, yo voy a ir bajándole. ¿Se ve bien esta? Sí, profe, Tenemos se ve bien. peligro, riesgo y consecuencias. Acá ya está como armado, ¿sí? Una prensa sin guarda de protección, tenemos el riesgo de atrapamiento y cuál va a ser la consecuencia, una herida y una amputación. Levantar carga con espalda doblada, así curvado, ¿han visto? Cuando curvamos y nos vamos hacia adelante, generamos un sobreesfuerzo en la zona lumbar y puede provocar una hernia y una lumbalgia. Piso resbaloso por la acera. Resbalito. Caída al mismo nivel y podemos tener como consecuencia una contusión, una fisura y una fractura. Esto es más o menos para que cerremos como la idea de los ejemplos. Cuando nosotros ya tenemos un riesgo importante para trabajar, yo voy a decir, voy a hacer una jerarquía y voy a controlar mi riesgo, ¿sí? Con esto, con la eliminación, la sustitución, el control, los controles administrativos y la protección de personal. En este caso, el ejemplo de la escalera, ahí se trabaja con cartelería y señalización, uso de pasamanos, ¿sí? Buena iluminación en el sector. Se trabaja en base a esto, a cambiar algunas condiciones de ingeniería. Voy a ir pasando. Bueno, acá tenemos un detalle. Cuando decimos eliminación, vamos a eliminar el riesgo removiéndolo al peligro. Cuando decimos sustitución, vamos a sustituir algún material, equipo o proceso que esté malo. Vamos a controlar con ingeniería realizando algunos cambios. Es como para que
todo lo que yo por ahí hablo esté por escrito, ¿sí? Yo les estoy mostrando que está por escrito, a este material ya lo está, yo he pedido que Juan José ya lo cargue, ahora nomás bien terminemos, para que ustedes lo tengan ahí a disposición. El EPP y el control administrativo. Los peligros y la relación con los factores humanos es muy importante, ¿sí? Tenemos personas que pueden estar atentas a las tareas o no pensar en la tarea que realizan. Tenemos personas que según su estado emocional también generan o potencian que los peligros o los riesgos sean más graves o no y que exista mayor probabilidad o no. El cansancio, la fatiga también participan en esto de potenciar que se produzca una situación que conlleve a un accidente. Ya para. Miren ahí esta imagen. El no fumar y está fumando, tenemos situaciones de golpes, caída contra objetos, caída de Esta imagen personas. ya la habíamos visto en las primeras clases. Sí, muy bien. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? La estamos analizando ya con otro tipo de Con otro significado de lo enfoque, ya le ponemos más, exacto. más estudiada la cosa. Muy bien, y entonces podemos de esta imagen descubrir un montón de situaciones, ¿sí? De situaciones que pueden llevar a que se produzca un riesgo, y tenemos situaciones de riesgo ya. El trasladar personas en un carrito, personas que están subidas en las barandillas, ¿sí? En la caída de objetos, no usar el pasamano, bajar con tacones, como dijeron hace rato, ¿sí? El fumar en lugares prohibidos, el traslado de objetos. Ya encontramos, y podemos seguir la lista, ¿sí? Encontramos mucho más. El nivel de control de riesgo. La presencia de tiburones. El otro día mostré el del león. Peligro, presencia de tiburones, el riesgo, ataque de un tiburón. Lo elimino, lo sustituyo, aparecen los delfines, control de ingeniería con las jaulas, control administrativo, coloco cartelería de qué situación se puede dar la presencia de tiburones, y si no, nado con los tiburones, pero puesto EPP. Ahí hay que elegir qué es lo que se va a hacer. Perdón. Peligro, tránsito de vehículos, riesgo, atropello de personal. Eliminación, vía cerrada, no circular, sustituir el vehículo de traslado. Controles de ingeniería son los reductores de velocidad. Y en cartelería, como control administrativo, balizas, señalizaciones, indicaciones de la velocidad permitida en el lugar, y el EPP, circular con elementos que que produzcan que la persona sea altamente visible. Los tipos de riesgos y fuentes de peligro pueden ser físicos, biológicos, químicos, mecánicos, psicosociales, ergonómicos, locativos o laborativos, eléctricos, incendio y explosión. Esta es una clasificación de todo lo que podemos encontrar, que nosotros ya lo hemos desglosado. En las primeras diapositivas y en la clase pasada ya hemos venido hablando de estos. Es como para que los tengan en cuenta, los voy mostrando porque ya hemos hablado de esto. Son algunos ejemplos: físicos, biológicos, químicos, psicosociales, mecánicos, locativos, hacinamiento, falta de orden, limpieza, superficies de trabajo en mal estado, infraestructura en mal estado de conservación, eléctricos, incendio y explosión. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Vamos con esa imagen. El comportamiento de las personas por fuera de las normas y procedimientos de trabajo, errores o negligencias son fuentes potenciales que pueden causar incidentes
y accidentes. Hasta acá llegamos hoy. Ahí va la imagen, que creo que ya la mostré la clase pasada. Es muy significativa porque en realidad acá los procedimientos de trabajo, la negligencia que uno puede llegar a tener o creer que no nos va a pasar nada, nos lleva a que se pueda llegar a producir un accidente, ¿sí? Bueno, no es para que este fin de semana estén como destino final mirando a todos lados qué les puede pasar, pero sí, analicemos los riesgos y tengamos los cuidados necesarios. En todas las actividades hay riesgos, va a depender muchas veces de la gestión que nosotros realicemos o llevemos a cabo para que no haya consecuencias graves, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Estamos todo bien? Perfecto, entonces. Muy claro. Estamos todo bien, profesora. No lo vamos a llevar a mi lugar de trabajo para que vea dónde están los archivos y todo lo demás. No, pues podemos, miren que ustedes van a tener que hacer como trabajito ahí importante. Las personas bueno, que sigan con el cursado van a tener que hacer un trabajito ahí de su lugar de trabajo, pero que esto no sirva para generar como malestar ni nada, sino para dar sugerencias en pos de la mejora, ¿sí? Apuntamos a eso, ¿sí? Apuntamos a que seamos conscientes de que estamos expuestos a los riesgos y que si no tenemos trabajo en equipo, todos tiramos para el mismo lado, puede llegar a pasar un accidente y que sea grave. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase, vamos preparándonos, recuerden Siempre que muy interesante la clase, muchísimas gracias. recuerden que el día 3 sí tenemos la prueba de suficiencia, ustedes ya tienen, sí, bien, no sé si es una pregunta múltiple choice, me preguntaron si va a ser algo, hay sugerencias de múltiple choice para el examen, ya vamos a ver, ¿sí? Para la prueba de suficiencias, los que estén ahí y quieran presentarse, recuerden que es el día 3 a las 16 horas, lo mismo en la plataforma ya está indicado cuándo se van a tomar los parciales. Apunto mucho a la parte práctica, ¿sí? A la parte esta de practicar, de lo que ustedes vienen haciendo, me parece que es muy válido, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por la participación, eso es muy bueno, destaco Disculpe, mucho consulta. eso. ¿El tema de las leyes, decretos y resoluciones, eso también va en el parcial? En el parcial sí, pero no, a ver, no le voy a preguntar artículo, capítulo, no. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance de la ley? ¿A quién se aplica la ley? ¿O qué me dice la ley? ¿Qué tipo de accidentes me cubre la ley? Yo lo fui viendo en las clases, ¿sí? Les dije, tengan en cuenta este tipo de lámina o pregunta que se puede hacer. Pero es en base a lo que recién te acabo de contestar, Paola. Muchas gracias. De nada. Bueno, los despido, están liberados. Muchas gracias por la Muchas gracias. Buen Gracias, fin de, hasta profesora. luego. Muy buena la clase. Buen fin de semana. Fin de semana para todos. Fin de semana para todos. Vean la película Destino Final.